Paxa miró al frente en lugar de a Nakun cuando pronunció las siguientes palabras. Para mí, algo así se siente más como un accidente. Nakun se quedó inmóvil. Paxa sonrió de nuevo, pero esta vez había un poco de humor en ello. Era la sonrisa de alguien que había aceptado algo, aunque no hubiera sido enteramente por voluntad propia. Así son los accidentes, dijo suavemente. Una vez que ocurren, no puedes retroceder. Hizo una pausa y finalmente se giró para mirar a Nakun directamente. Pero aún puedes adaptarte, aún puedes solucionar lo que viene después. Las palabras cayeron en silencio en la habitación y sin embargo tenían un peso mucho mayor del que deberían, porque no eran un bonito consuelo, ni la actuación de fingir que no dolía, era una aceptación de la realidad y una elección de seguir avanzando a su manera. Nakun lo miró por más tiempo del habitual. A este joven que debería haberse quejado, debería haber estallado, o al menos haberlo culpado más que esto, y aún así está hablando de todo con una voz tan tranquila. Algo se apretó lentamente dentro del corazón de Nakun. No era algo brillante, no era el tipo de deseo que había hecho que su corazón se acelerara en noches anteriores. Era más pesado que eso, más profundo y mucho más silencioso. Eres más fuerte de lo que pensaba. Nakun lo dijo por fin. Eso hizo que Paxa parpadeara suavemente antes de apartar el rostro de inmediato, claramente reacio a aceptar elogios de forma demasiado directa. Deja de hablar como si fuera un niño. Una comisura de la boca de Nakun se movió. Aún eres joven. Ya me gradué. Aún eres joven. Paxa se giró bruscamente para fulminarlo con la mirada. ¿De verdad disfrutas sacar a la gente de quicio? Nakun no respondió, pero Paxa pudo ver claramente que el leve movimiento en la comisura de su boca no había desaparecido en absoluto, como si estuviera reprimiendo algo, lo cual solo irritó más a Paxa. Al final, sin embargo, todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un pequeño suspiro y cubrirse con la manta. Como sea, murmuró. Al menos todavía estamos de acuerdo en una cosa. ¿En qué cosa? Preguntó. En que ya no se puede deshacer. Esa respuesta hizo que Nakun se quedara en silencio una vez más. Miró a Paxá mientras el hombre trataba de dormir. Luego Nakun extendió la mano y apagó una de las luces, dejando atrás solo un resplandor tenue y suave. La habitación volvió a quedar en silencio gradualmente, pero era un tipo de silencio diferente. No era un silencio incómodo, no era un silencio entre extraños, inseguros de cómo comportarse el uno al otro, sino el silencio de dos personas que todavía no se conocían lo suficientemente bien y sin embargo comenzaban poco a poco a hacer espacio para el otro. Nakun también trataba de dormir, manteniendo la misma distancia que había prometido guardar. Paxa no se giró a mirarlo, pero aún podía sentirlo allí, la respiración constante, la calidez del humo que se desvanecía en la oscuridad. Justo antes de que el sueño pudiera finalmente arrastrarlo, Paxa escuchó la voz de Nakun, rompiendo el silencio otra vez. Si tu padre regresa, dímelo. Pax abrió los ojos ligeramente en la oscuridad, pero no se giró para mirarlo. ¿Por qué? Iré a conocerlo. La respuesta fue corta, simple, tranquila, pero no había la más mínima duda en ella. Paxa se quedó inmóvil por un rato antes de volver a cerrar los ojos. Hablaremos de eso cuando llegue el momento. Eso fue todo lo que dijo, y después de eso no dijo nada más. El silencio se extendió por la habitación durante un buen rato después de que su conversación terminara, como si cada palabra de hace unos instantes aún estuviera suspendida en el aire. No era lo suficientemente pesado como para dificultar la respiración, pero tampoco lo suficientemente ligero como para simplemente desvanecerse. Entonces Nakon volvió a captar ese leve aroma de la lluvia. No era fuerte, no era empalagosamente dulce ni cálido. Era solo un rastro delicado que flotaba a través de la habitación, de la oscuridad, fresco, limpio, suavemente profundo.
pero cuando más lo respiraba, más parecía atraerlo. Nakun se acercó a él lentamente, sin hacer apenas un sonido, contra las sábanas. El movimiento fue tan silencioso, tan gentil, que casi no se sintió. Paxa lo sintió de inmediato, en el momento en que la calidez del otro hombre se acercó un poco más. E incluso con los ojos cerrados podía sentirlo. Su corazón empezó a latir con fuerza, más de lo que debería, y no podía detenerlo. Él ya lo había tenido entre sus brazos anteriormente, había estado más cerca que esto, y sin embargo ahora que estaba a punto de suceder por segunda vez, la anticipación aún crecía dentro de su corazón, tan apretado que su respiración se volvió superficial, sin que siquiera se diera cuenta. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía muy bien que este hombre le gustaba más que un poco. Se dejaba de lado ese rostro exasperadamente guapo, como si alguien lo hubiera esculpido con demasiada devoción. Se dejaba de lado esa personalidad exasperadamente serena, callada y demasiado tranquila. Se dejaba de lado su costumbre de dar órdenes. Incluso entonces todavía había cosas que a Paxa le gustaban de él. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.